Como les comento, pues la idea el día de hoy es poder, poder hablar de pruebas psicométricas o pues de todos estos aspectos generales relacionados. ¿Listo? Pues antes de eso, pues yo me presento, mi nombre es Jennifer Peláez, yo soy tutora pues de ustedes, les estoy haciendo acompañamiento pues a muchos de ustedes. Soy psicóloga, especialista y magíster en psicología jurídica y forense. Cuento con un diplomado en uso de pruebas psicométricas en el área forense. Autora pues de una prueba llamada Valores B3 que realizamos con una empresa que se llama THT. Y pues bueno, por esa razón les acompaño pues en esto que tiene que ver con psicometría. ¿Listo? Entonces voy a proyectarles la presentación para poder hacer todo el abordaje. Cuando vean mi presentación, por favor me confirman. Sí, señora. Listo, tutora. Muchas gracias, muy amables. Muy bien, entonces, vámonos con esto, señores. Aprovechemos el tiempo porque realmente es demasiado corto y temo no alcanzar, pero vamos a hacer todo lo posible. Entonces, vamos a comenzar con un casito. Me encanta empezar con casos como para poder aterrizar un poquito más las ideas. Entonces, en una entidad pública se realizó un concurso de modalidad de ascenso e ingreso. Eso fue aquí en Colombia, de hecho fue un caso que tuve yo. Este caso pues realmente fue, para ponerles un poquito más de contexto, por la situación que ocurrió por efectos de lo que fue el concurso, de estos concursos pues que hace el Estado. En este particular pues eran modalidad de ascenso y de ingreso, personas que ya estaban vinculadas, entonces empezaron, pues realizaron todo este proceso para poder ascender a otro cargo y el otro pues como ya de ingreso como nuevo. Profe Juan Pablo, ¿tienes tu mano levantada? Sí, señora, mi profe. Es que en el chat nos están diciendo que sí, por favor, ampliamos la presentación. ¿La podemos ampliar, mi profe, por favor? Listo, claro que sí, déjame ver aquí. Ahí se ve, Sí, señora. más Muchísimas ampliada. gracias. Sí, Listo, señora. súper. Como la tengo ampliada, profe, te voy a pedir el favor, si alguien escribe o levanta la mano, me lo Claro que hace sí. saber porque no veo. ¿Listo? Muchas gracias. Tranquilo. Sí, señora. Listo, entonces, les contaba que en este caso entonces se hizo todo el concurso. Dentro del concurso pues hubo una aplicación de un instrumento que ya les voy a contar. Y pues resulta que ante las inconformidades que ocurrieron por efectos de lo que fue el concurso, específicamente con la aplicación del instrumento, resulta que muchos de los participantes empezaron a colocar tutelas, empezaron a tutelar pues el proceso por, digamos que las improcedencias o las irregularidades que ocurrieron pues a partir de esto. Bien, ante eso, pues entonces lo que me solicitaron a mí específicamente, como les comentaba en un principio, soy psicóloga jurídica, me solicitaron la asesoría para poder verificar el proceso específicamente de lo que había ocurrido con la aplicación de la prueba como para tener ese sustento y que los abogados pudieran utilizarlo dentro de las tutelas. Bien, entonces, a este concurso se presentaron más de 5.000 personas quienes aspiraban a un nuevo cargo dentro de la institución. En una primera fase solicitaron requisitos mínimos para aplicación del cargo, es decir, pues los estudios, experiencia y demás, y pues que fueran los candidatos idóneos para poder aplicar pues a estas vacantes. En una segunda fase de este proceso entonces se realizó la aplicación de la prueba PAI, que se llama Inventario de Evaluación de Personalidad. Es una de las pruebas, digamos que un poco más novedosas dentro del campo clínico y más específicamente, de hecho, en el ámbito forense, porque pues esta prueba nos permite identificar personalidad y psicopatología. La prueba tuvo comienzo a las 8 de la mañana, en el que solo se le permitía al candidato tener lápiz y borrador para poder dar respuesta. En el manual de instrucciones, el test cuenta con un tiempo de aplicación de 1 hora y media.
pero este test no es de rendimiento, por lo que se debe esperar a que la persona finalice la totalidad de esto. Fíjense que en el caso de las pruebas de personalidad, estas pruebas no tienen, o sea, a pesar que el manual dice que hay un tiempo estipulado, eso no quiere decir que si la persona, por ejemplo, en este caso se suponía que debía terminar a las 9:30 de la mañana, ¿sí? Les dieron una hora más porque la prueba la suspendieron a las 10:30 de la mañana, pero habían personas que no habían logrado terminar el instrumento porque este instrumento tiene, hoy ahorita no lo preciso bien si son 364 o 365 ítems. Son 365 ítems en donde cada uno de ellos tiene 4 opciones de respuesta. Falso, ligeramente verdadero o verdadero. De forma que pues realmente dar respuesta pues es bastante demorado para una prueba tan extensa porque pues es de las pruebas más extensas que hay. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que suspendieron la prueba, la retiraron. Lo que empezaron a hacer los candidatos es que cuando les retiran las pruebas o en el momento que les avisan que les van a retirar las pruebas, pues los candidatos empiezan a responder al azar. ¿Para qué? Pues para poder concluir con esta tarea. ¿Listo? Dejo aquí el caso, abordo la temática. Cuando abordemos la temática, entonces les doy del cierre del caso y un poquito como del abordaje específico de qué fue lo que sucedió allí o qué aspectos particularmente fue lo que yo encontré en estas aplicaciones. ¿Bien? Entonces, importante primero abordar la importancia de la medición de la psicología. El objetivo final de toda ciencia, pues hablando específicamente de nuestra psicología, es describir, explicar, predecir los fenómenos que estudia. Y para que nosotros logremos hacer esto, pues necesitamos recolectar información y poder comparar estos datos. ¿Listo? En este caso, la medida es el componente esencial de este proceso. La medición es lo que ha permitido a la psicología alcanzar el estatus de ciencia y no solo ser considerada como una doctrina. El hecho de que sea ciencia, como bien les digo, nos tiene que llevar a que nosotros hagamos comprobación. Y la forma como nosotros hacemos comprobación, pues, es a través de nuestros instrumentos y a través de todo nuestro proceso evaluativo. ¿Listo? Esta medición también tiene como finalidad fundamentar teorías. Nosotros tenemos teorías y todas las teorías que hay dentro de la psicología son gracias a la medición. Bien, sobre todo lo que se ha realizado muy en función de la psicología experimental, porque gracias a ello pues es que se han podido fundamentar estas nuevas teorías. Una de las grandes preocupaciones, de hecho, de la psicología es la obtención de métodos adecuados para la medición. Es decir, cada vez nos preocupamos más por obtener métodos muchísimo más fiables para poder hacer estas mediciones. Bien, que cada vez tengan mejores datos psicométricos, ¿sí? Datos psicométricos y pues eso dado por una muy buena fundamentación estadística. De hecho, pues ahí también importante lo de la investigación, porque pues a través de la investigación es que se logra realizar todo este trabajo. Por eso cuando ustedes buscan artículos científicos, ustedes encuentran que muchos de ellos cuentan con medición. Muchos de ellos cuentan con medición y esas mediciones que se hacen pues es con esta finalidad de poder tener nuevos hallazgos y en función de esos nuevos hallazgos pues poder fundamentar estas nuevas teorías, ¿no? Mi profe, Las tenemos manitas levantadas. Sí, cuéntame. Tenemos a Andrés Valencia. Cuéntanos, Andrés. Hola. ¿Andrés? Creo que dejo la manita arriba, quizá, no, pero la acabo de subir. De igual forma, continúa mi profe, que yo estoy pendiente del chat por si tiene alguna pregunta alguna persona. Ya ahí se está Perfecto. disculpando. Hola, qué Listo. pena. No te Listo. preocupes, gracias, muy amable. Entonces, em, con estas mediciones, o pues digamos que a partir de ello lo que buscamos es que podamos identificar em, algunos aspectos del ser humano, ¿sí? Que es lo que nosotros denominamos como constructos. Lo que sucede y lo que debemos tener en cuenta, pues, es que realmente estas variables nosotros, los psicólogos, no las podemos medir en absoluto. Les pongo allí unos ejemplos: inteligencia, personalidad, ansiedad, depresión, estrés postraumático. Miren, absolutamente nada
nosotros podemos medir en absoluto. Nosotros podemos tener un acercamiento de identificar aspectos relacionados con inteligencia, con rasgos de personalidad, con psicopatología, ¿cierto? Podemos tener acercamientos, pero no hay forma que podamos establecer esto en absoluto, ¿bien? Y ya les voy a explicar por qué. Asimismo, la medición entonces nos ayuda a disminuir sesgos confirmatorios, como por ejemplo, si una persona llega a una consulta, si una persona llega, ¿cierto?, a una atención psicológica, entiéndanmelo desde psicología clínica, psicología jurídica, educativa, del deporte, cualquier tipo de área, ¿sí? Cuando uno hace un proceso evaluativo, uno empieza a hacerse hipótesis. Desde el primer momento que uno comienza a hacer una evaluación, uno enseguida comienza a hacerse hipótesis respecto a lo que puede estar ahí sucediendo. Pero resulta que eso son hipótesis, ¿sí? Yo no me puedo quedar con una simple impresión o con lo que uno diría como lo que vi a primera vista y con eso ya me quedé, ¿cierto? Porque yo tengo que buscar entonces las estrategias para poder comprobar eso que yo estoy hipotetizando. Les pongo un ejemplo. Llega una persona a una consulta clínica y resulta que esta persona comienza a decir que tiene dificultades para dormir, que no tiene ganas de ir a trabajar, que se encuentra altamente estresado, que está teniendo problemas con sus familiares, que se encuentra bastante desmotivado, ¿cierto? Si yo me quedara con un sesgo confirmatorio, prácticamente uno de primera mano podría decir, esta persona tiene depresión, ojo, y lo estoy dando como algo totalmente por sentado. Esta persona tiene depresión. Y lo que sucede es que pueda que esa persona no tenga depresión. Puede que se trate de ansiedad. Puede que se trate de estrés postraumático. Puede que se trate de cualquier otra situación relacionada que tal vez no esté totalmente relacionado con depresión. Fíjense. Entonces, por eso, la medición nos ayuda a disminuir esos sesgos confirmatorios. Esos sesgos confirmatorios es no quedarme con esa primera idea y ya prácticamente, esas primeras ideas y ya prácticamente darlo por sentado. ¿Por qué? Porque necesito utilizar una metodología. Y esa metodología es lo que también nosotros denominamos como multimétodo y multimedida. Es decir, cuando nosotros realizamos evaluaciones necesitamos utilizar diferentes métodos para recolectar información, como por ejemplo, debo utilizar entrevistas, debo utilizar instrumentos, debo emplear la observación y por multimedida, entonces yo, por ejemplo, puedo utilizar diferente tipo de entrevistas, puedo utilizar diferente tipo de pruebas. Entonces, por eso es sumamente importante que cuando hacemos procesos evaluativos, estos sean lo suficientemente rigurosos. Entonces, con esto que les mencionaba antes de por qué las variables no podemos medirlas en su totalidad, resulta que nosotros en psicología lo que hacemos es medir atributos psicológicos, ¿bien? Esos atributos psicológicos que nosotros medimos, digamos que hemos tenido que abstraer esa información y se los pongo bajo un ejemplo que es el de fumar. Por simple y básica observación, yo podría darme cuenta que una persona tiene problemas con el cigarrillo porque se fuma tantos cigarrillos al día o lo veo fumando constantemente. Pero eso realmente no sería suficiente. Nosotros tenemos que buscar qué es lo que está más atrás de esa conducta observable de fumar, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos cognitivos que podrían estar asociados con fumar? ¿Qué es lo que hace que esa persona permanezca en esa conducta? ¿De qué forma se está presentando esta conducta? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Cuál es su duración? ¿Cuál es su intensidad? ¿Cierto? Entonces, esos son los atributos psicológicos a los que yo tengo que llegar. Entonces, no es propiamente el fumar, sino lo que hay detrás, psicológicamente lo que hay detrás del fumar. Bien. Entre los atributos que nosotros más solemos medir en psicología son personalidad, aptitudes e inteligencia. Son los atributos que con más frecuencia solemos entonces hacer mediciones. Entonces, como esos son los atributos, he tomado un ejemplo de la amplitud que puede tener cada uno de estos atributos.
que es el de inteligencia. Importante tener en cuenta que las pruebas están fundamentadas en teoría. Si una prueba no tiene fundamentación en teoría, esa prueba muy posiblemente no tiene unos muy buenos datos psicométricos que nos den idea de qué tanto puede funcionar. En esa primera actividad que ustedes realizaron, fíjense que nosotros les preguntábamos dentro del cuestionario y de hecho con ese primer punto en donde los solicitábamos que hablaran de los datos psicométricos de la prueba. Cuando nosotros queremos hacer aplicación de un instrumento, necesitamos tener en cuenta esos datos psicométricos. ¿Cuáles son los datos psicométricos? ¿Cuál es su confiabilidad? ¿Y cuál es su validez? ¿Qué tan confiable es ese instrumento? Bueno, entonces resulta que la prueba tiene una confiabilidad del 0.81, ¿cierto? 0.81 según alfa de Cronbach, que el alfa de Cronbach es un dato psicométrico que nos está diciendo, oiga, esta prueba realmente mide lo que quiere medir. Si la prueba se llama depresión y tiene una confiabilidad del 0.81, les estoy colocando un ejemplo X, 0.81, eso quiere decirme que esa prueba cuenta con un 81% de confianza para medirme depresión. ¿Que hay un margen de error? Sí, hay un margen de error. Y hay un margen de error, ¿por qué? Por esto que yo les decía ahorita, porque nosotros en psicología no podemos hacer mediciones absolutas. No tenemos cómo hacer esas mediciones absolutas. Bien, entonces por eso recordemos también que nosotros trabajamos con humanos, ¿sí? Que realmente el humano, bajo toda su complejidad, ¿cierto? Por la diferencia también, de hecho, entre todos nosotros, es muy difícil poder tener como esos datos al 100%, cosa que ustedes no se van a encontrar una prueba que diga al 100% le mido depresión, al 100% le mido ansiedad, al 100% le mido inteligencia. No, de Sí, momento, profe, hasta, señor, cuéntame. tenemos una manito arriba de Janet Martínez. Hola, Janet. Buenos días, tutora. Buenos días para todos. Sí, es que yo tengo una inquietud con relación a los instrumentos. Esos instrumentos tienen que ser avalados. Por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto aplicado en temas, un ejemplo de adolescencia o algo así, esos instrumentos yo puedo crearlos o tengo que buscar un instrumento que ya esté avalado, ya tenga como una forma de una validez más fuerte o cómo se maneja ese tema. Ahí me pierdo cuando me hablan del instrumento y no sé si puede uno inventarlo, tiene que uno buscar quién se lo avale o bueno, cómo es, no entiendo. Bien, muchas gracias por la pregunta, bastante pertinente. Las pruebas, tú puedes crear un instrumento, porque tú puedes crear un instrumento, pero para que tú crees ese instrumento, detrás de ese instrumento tiene que haber todo un proceso de investigación en donde hayas hecho un proceso de validez, en el que hayas aplicado todo esto que tiene que ver con lo psicométrico para poder darte cuenta que ese instrumento sí funciona. Es que se me ocurre crear un instrumento para medir la adaptación de estudiantes al ámbito escolar, ¿sí? Se me ocurre. Pero yo quiero crearlo, porque es que no encuentro algo que me mida lo que realmente yo necesito que me mida, no encuentro algo que tú lo puedes crear. Lo puedes crear porque los psicólogos, fíjense que yo al principio les decía que yo soy autora de una prueba que se llama Valores B3. ¿Qué hicimos para crear esa prueba? Primero necesito hacer una investigación teórica de qué es lo que se supone que hay detrás de los valores. Y valores, esto fue en función de organizaciones. ¿Qué hay? ¿Sí? Entonces tengo que buscar múltiples teorías y hacer todo ese soporte teórico para yo saber entonces cómo voy a empezar a hacer la construcción. Tengo toda la teoría. Bueno, la teoría me dice que en los valores hay un constructo denominado moralidad. Bueno, tengo que buscar teorías relacionadas con moralidad. Entonces empiezo a buscar las teorías principales de moralidad. ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, encuentro toda la información. Y aparte, cuando ya yo tenga toda la investigación teórica, luego lo que empiezo es a construir entonces los ítems, cada uno de los reactivos de esa prueba. Determino también, pues,
cómo quiero esa prueba. Ah, no, es que la quiero crear de forma dicotómica, es decir, que sea, por ejemplo, respuesta falso o verdadero. ¿Mm? Ah, no, es que la quiero en escala Likert, entonces que sea en una escala en el que la persona puntúe de 0 a 5. ¿Sí? Entonces ahí empiezo yo como a definir cuál puede ser la mejor estrategia y por lo general pues esto se hace como en un grupo, ¿sabes? Porque pues digamos que para efectos de construcciones de pruebas se necesita como expertos en ciertos aspectos para que se pueda hacer esa construcción. Se hace la construcción del instrumento y luego lo que se hace es todo el proceso de validez, ¿sí? Entonces se puede hacer un pilotaje, que es como una primera aplicación, y con esa primera aplicación entonces se empieza a revisar, oiga, sí, el instrumento funciona, no funciona, cuáles son los datos entonces que nos arrojó el instrumento luego de haberlo puesto en prueba, ¿sí? La validez, la confiabilidad, entonces a partir de ahí ya se puede establecer si ese instrumento te sirve o no. Pero que puedes construir, sí, claro que puedes construir, como te digo, bajo ese procedimiento. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, ok, muchas gracias, muy amable. Con gusto. Bien, entonces, fíjense que bajo esta pregunta pertinente que nos acaban de hacer, pues les doy la idea de por qué les digo aquí que cada prueba tiene una fundamentación teórica. Una prueba no puede ser creada simplemente como, como que voy a empezar a hacer una cantidad de preguntas, lo lanzo y ya. No, no puede pasar así, porque si no pasaría que ese instrumento es como las que uno coge en esas revisticas, ¿cierto? Que uno encuentra con la revista ya que se encontró cualquiera y aplícate este test, ¿cierto? Si la puntuación fue de 0 a 5 es porque tal cosa. Eso no tiene un fundamento teórico detrás. Eso no tiene ningún tipo de fundamento teórico, por lo cual, pues los resultados que va a arrojar son cero confiables, ¿bien? Entonces, en inteligencia, fíjense que hay múltiples teorías para explicar o abordar este constructo tan amplio que es de inteligencia. Está inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, que es teoría propuesta por Cattell, el factor general o el factor G, que es propuesto por Spearman, teoría multifactorial, que es propuesta por Thurston, inteligencias múltiples, que es propuesta por Gardner. Entonces, si yo quisiera construir algún instrumento de inteligencia, yo tendría que basarme en alguna, y ojo porque estas son algunas de las teorías centrales, ¿no? Yo tendría que fijarme en alguna de ellas y dependiendo de lo que yo quisiera construir, no es que yo quiero crearme una prueba relacionada o que derive de lo que tiene que ver con inteligencias múltiples. Ya hay una teoría de inteligencias múltiples, está creada por un autor, Gardner, pues entonces yo tengo que hacerme todo el estudio de la teoría de Gardner y pues de inteligencias múltiples para saber cómo lo voy a fundamentar, ¿sí? En caso pues que estemos hablando propiamente de una creación. La medición en psicología, entonces tenemos la psicométrica y la psicológica. Esto fue un mapa conceptual que encontré en un libro de, pues, autora Ramos, y ella hace como una especie de clasificación o una división entre lo que es la medición psicométrica y la medición en carácter proyectivo o las pruebas proyectivas. Bien, entonces, en medición psicométrica, por favor, tengan en cuenta que las pruebas están construidas a partir de escalas. ¿Listo? Que se pueden medir habilidades, se pueden medir rasgos de personalidad, que podemos medir preferencias, entre esas como intereses, valores, actitudes, ¿sí? Es decir, constructos motivacionales. Y miren que allí nos están colocando ya algunos ejemplos, de hecho, de instrumentos, de cuáles son los que podemos utilizar para cada uno de estos. Autoeficiencia percibida, rasgos complejos, es de los que, digamos, de los grandes que podemos medir, que dentro de cada uno de ellos como que hay una subclasificación, sí, claro, ahí nos vamos a encontrar una subclasificación, por ejemplo, en lo que respecta a rasgos de personalidad, la cantidad de pruebas que hay en función de rasgos de personalidad son un montón, pero un montón. Por ejemplo, rasgos de personalidad, impulsividad. Impulsividad es un rasgo de personalidad. Y para medir impulsividad hay muchos instrumentos. Rasgo de personalidad, hostilidad. Para medir hostilidad hay varios instrumentos. Y así con cada uno de ellos. ¿Por qué tenemos tanta variedad? Porque depende de las teorías. Porque eso depende de su construcción y de su teoría. Y fíjense que ahí para nosotros es importante, entonces, en el momento que yo voy a hacer la elección de una prueba,
yo debo fijarme bien en qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿En qué rama de la psicología estoy ubicada? ¿En qué enfoque de la psicología estoy ubicada? ¿O con cuál estoy trabajando? ¿Bien? Eso que estoy haciendo, esa evaluación específicamente que estoy haciendo, ¿hacia qué apunta? ¿Cuáles son sus objetivos? Entonces, ahí yo haré mi elección, dependiendo de todos estos factores. Ah, es que soy jurídica forense, resulta que el modelo que yo empleo es cognitivo y también modelo conductual, ¿cierto? Me solicitaron una evaluación para establecer si ese sujeto de 42 años, hombre que está siendo investigado por un presunto delito sexual, si es realmente un hombre violento. ¿Mm? Me llaman, me solicitan, yo hago el proceso evaluativo y en función de estos aspectos tengo que hacer la elección de mis métodos. Y entre eso, pues los instrumentos. Ah, es que le voy a aplicar un instrumento. Me dijeron que querían saber si realmente podría llegar a ser una persona violenta. ¿Mm? Violencia. La violencia como tal no tenemos cómo medirla en psicología propiamente, pero sí hay unas características de personalidad que están asociadas a violencia. Impulsividad, hostilidad, búsqueda de sensaciones, ira. Entonces yo empiezo a evaluarle cada uno de ellos, ¿cierto? Cada uno de ellos, y por cada uno de ellos tendré que utilizar un instrumento psicométrico, entrevistas, observación para cada uno de estos, porque esos son mis objetivos. Entonces, ojo, porque elegimos dependiendo del área en el que yo me encuentro ubicada, dependiendo del enfoque. Ah, es que me hicieron esa solicitud, ¿no? Bueno, vamos a establecer, entonces pues resulta que todo el informe o todo el proceso yo lo estoy basando en teorías cognitivas y teorías conductuales, ¿cierto? Entonces todo lo fundamenté desde allí, pero cuando voy a hacer la aplicación de instrumentos, entonces resulta que me dio por utilizar un Macover. ¿Es coherente con mi proceso evaluativo? No, no es coherente. En lo absoluto, bajo ningún motivo eso es coherente. Que yo esté haciendo la explicación de la conducta de esa persona bajo modelo cognitivo, bajo modelo conductual, pero las técnicas que implementé específicamente para recolectar esa información, entonces utilicé un Macover, que es una técnica proyectiva. Cero coherencia. Cero coherencia que habría en eso. Entonces, por eso todo tiene que concordar. Precisiones. Las pruebas psicométricas son una técnica entre las diferentes que hay. Se los he dicho, se los he venido mencionando. Tenemos las entrevistas. Dentro de entrevista, por ejemplo, tenemos entrevista cerrada, entrevista semiestructurada, entrevista abierta, ¿cierto? Tenemos los instrumentos psicométricos, ¿sí? Tenemos observación. Eso como entre las principales técnicas que nosotros empleamos para recolectar información. Las pruebas o los test no pueden confundirse con evaluación. Las pruebas hacen parte de la evaluación. Cuando nosotros decimos evaluar es porque he implementado diferentes técnicas, observaciones, entrevistas, pruebas, y cuando me refiero a observaciones es porque son varias, entrevistas es porque son varias, pruebas porque son varias. No quiero decir tampoco como que tengamos que utilizar un montón, porque eso dependerá del caso. Les digo, bajo mi experiencia, han habido casos, por ejemplo, en los que yo he evaluado y he utilizado 9 instrumentos psicométricos. He hecho 5 entrevistas directamente con el sujeto que vuelvo al ejemplo, el sujeto de 42 años que están investigando por presunto abuso sexual. A ese sujeto yo le entrevisté 5 veces, hubo 5 sesiones de entrevista, más las sesiones que implementé, que fueron más o menos unas 4 sesiones para aplicarle todos los instrumentos psicométricos, que fueron 9 instrumentos psicométricos, y además de eso utilicé entrevistas colaterales, es decir, entrevisté a la mamá, entrevisté al papá, entrevisté a un hermano, entrevisté a un amigo, entrevisté un compañero de trabajo, entrevisté una exnovia, ¿cierto? Entonces, múltiples fuentes de recolección de información como para yo poder tener un mayor sustento de lo que voy a decir
en el momento que tenga que explicarle al juez, porque yo trabajo con los jueces, después cuando yo hago mis procesos evaluativos, la información se la tengo que entregar a los jueces. Bueno, señora psicóloga, ¿qué fue lo que encontró usted con este sujeto? Ah, es que yo encontré que este sujeto no tiene conductas asociadas a lo que pueda resultar violento. ¿Por qué? Entonces ahí empiezo a explicar. Porque resulta que este sujeto no parece ser hostil. ¿Y usted por qué dice que no parece ser hostil? Porque le apliqué un instrumento, le apliqué 2 instrumentos, le entrevisté la mamá, el papá, el hermano. Entonces tengo el suficiente respaldo de recolección de información para poder decirlo. Entonces fíjense que las pruebas no son suficientes. Las pruebas son un insumo. Todas las evaluaciones no son iguales, como tampoco lo son sus fines. Cada evaluación es diferente y cada finalidad de cada una de estas, pues también es muy diferente. En mi caso, pues yo lo hago desde el ámbito forense, es decir, para toma de decisiones judiciales, para que un juez pueda tener una mayor idea de cómo tomar su decisión. En el caso, por ejemplo, clínico, pues ya la situación nos cambia porque pues allí ya no es con fines de toma de decisiones judiciales, sino que ya es más un ámbito terapéutico, ¿cierto? Entonces, pues allí el profe Juan Pablo no me deja mentir y me dice, sí, nuestra finalidad pues obviamente es muy diferente al ámbito forense, por supuesto que es más con fines terapéuticos. Profe Juan Pablo, no sé si quieres hacer alguna precisión allí, lo que estoy mencionando, como para no hacerlo solo del ámbito forense, sino tal vez como con una perspectiva clínica también. Claro que sí, mi profe. Si bien lo que mencionas es totalmente cierto, hay una precisión cuando mencionabas lo dicotómico, antes de dar paso a la pregunta que me das, y es que lo dicotómico son sí o no. Ya la verdadero o falso es otro tipo de ítem. Ahí como para crear claridad frente a lo que mencionabas hace unos minutos. Y frente a lo que mencionas dentro del campo, sí, son las variables son totalmente diferentes. Cuando nosotros estamos en Jurica, como bien la experticia que puedas tener en Jurica, pues ya te da una población determinada, un conjunto de pruebas necesarias para ingresar a campo, cosa que en clínica las pruebas varían a cada persona, dependiendo también de la patología que se esté estudiando, de la hipótesis que se esté manejando y también existe una prueba para cada persona. Eso también depende. Y tomo a colación lo que mencionabas precisamente sobre posicionarse en una teoría, posicionarse en todo un campo de acción, una misma línea precisamente para que al momento de aplicar la prueba los resultados sean coherentes con nuestra postura, que es muy cierto lo que tú mencionabas. Cuando se hace clínica, por ejemplo, si eres de una parte psicodinámica, pues habrán personas que no van a usar la psicometría, sino ya empezarán a implementar todo lo que son las pruebas proyectivas, que es otro tipo de pruebas totalmente diferentes. Entonces, cuando lo mencionas, por eso creo que es muy importante ese apunte que diste, realmente siento que es indispensable para poder entender toda esta lógica de las pruebas, es entender dónde me estoy posicionando, el constructo que estoy generando y que cada persona tiene una modalidad totalmente diferente. También hay que tener en cuenta los rangos de edad que tú mencionabas, toda la parte de la etología, en fin, para poder entender toda esta parte del constructo. Bien, listo, profe. Muchas gracias por la ampliación. Entonces, en efecto, fíjense que por eso le hice la pregunta al profe, porque dependiendo del campo en el que estemos ubicados, asimismo va a variar el proceso de evaluación y con eso, pues entonces la elección del instrumento o los instrumentos que deseemos emplear, ¿sí? Dependerá de los objetivos, lo mencionaba ahorita también el profe. Nuestra elección de instrumentos va a depender entonces de los objetivos que yo me planteo. Miren, chicos, siempre que nosotros hacemos un proceso evaluativo, detrás siempre hay objetivos. Siempre hay objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? Yo quiero lograr identificar si este sujeto es tendiente a la ira y que Mi eso lo profe puede hacer Jennifer, una persona violenta. ¿Perdón? mi profe Jennifer, es que la profe Melissa también quiere dar su Ah, aporte. Mi claro profe que sí, Melissa. profe Melissa. Bien, sí, lo que quería, bueno, buenos días para todos y todas.
Lo que quería como destacar allí, sí, efectivamente, dentro de lo que mencionas, digamos, por qué se utilizan unas pruebas y no otras, y aquí dando continuidad a lo que estabas hablando en cuanto a los objetivos, por ejemplo, digamos, con fines de investigación, ¿sí? Se quiere evaluar, no sé, la influencia de la calidad de vida sobre la conducta de automedicación, ¿sí? Tenemos un instrumento de calidad de vida, tenemos un instrumento de automedicación, pero debemos mirar entonces, ok, hay antecedentes empíricos, es decir, en investigaciones previas en los cuales se hayan relacionado este tipo de variables. También eso nos va a dar mayor sustento a la investigación que realicemos. Y mirar entonces también tanto la elección de instrumentos como, digamos, esos objetivos que nos planteamos, pues están relacionados con el diseño de investigación. Entonces, en ese diseño de investigación planteamos, bueno, esto va a ser un estudio de tipo descriptivo o correlacional, es decir, que vamos a mirar solo la relación entre estas dos variables del ejemplo que les estoy diciendo, o vamos a mirar una relación de influencia, entonces, ¿qué análisis realizaríamos? Una regresión, bueno, o vamos a mirar de pronto si dentro de estas dos como una variable mediadora o moderadora en cuanto a esta relación de influencia está otra variable, por ejemplo, como el estrés, no sé. Entonces, eso también va a determinar el tipo de, digamos, sí, como esos propósitos con los cuales se están aplicando estas pruebas y el tipo de elección o la forma en que vamos a seleccionar las pruebas. Porque además tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a esa selección de las teorías y con la teoría con la cual nos estamos fundamentando para una investigación, entonces, bueno, que estamos mirando todo desde un modelo biopsicosocial o, bueno, como sea, entonces lo tenemos que tener en cuenta que, digamos, no elegir una prueba de una, de otro enfoque, sino que haya también una unificación en este sentido para que después sea absolutamente coherente los resultados y la discusión de resultados que se vaya a presentar. Ese era mi Profe, aporte. gracias, muchas gracias. Fíjense que la postura, creo que la profe Melissa es un poco más desde ese ámbito investigativo y la postura que yo les planteo es como más desde ese ámbito aplicado, cosa que súper pertinente entonces que tengan allí como las dos ideas, ¿no? Desde el ámbito totalmente aplicado en un área y pues desde el ámbito más específico relacionado con investigación. Muy bien. Vamos con aspectos éticos, que los aspectos éticos en esto resultan ser sumamente importantes porque dentro del ejercicio profesional uno se encuentra muchísimas imprecedencias relacionadas con esto que tiene que ver con la aplicación de instrumentos. Entonces, lo primero, pues, tener en cuenta que cuando nosotros hacemos aplicación de instrumentos, nosotros estamos explorando la vida privada de una persona. Bueno, o sea, nos estamos entrometiendo en esa parte más, mejor dicho, más central de una persona y que muchas veces, por supuesto, pues es bastante invasivo. Al ser invasivo o al entrometernos tanto, por así decirlo, es ahí en donde, pues obviamente nosotros debemos tener demasiado cuidado y una de las obligaciones, porque así lo coloca o lo estipula, pues nuestra ley 1090 del 2006, que es la ley del psicólogo, que está totalmente prohibido revelar el secreto profesional. Bien, digamos que hay unos aspectos eh, mmm, diferentes en los cuales uno podría revelar el secreto profesional, como por ejemplo, en mi caso, como yo trabajo para la justicia, yo puedo revelar el secreto profesional porque quien me solicita la información está haciendo la justicia. Bien, entonces en ese caso se puede revelar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay confidencialidad y esa confidencialidad sí o sí hay que ser muy cautelosos con ese manejo. Por eso siempre se solicita todo el manejo de consentimiento informado, porque con el consentimiento informado tenemos que dejarlo de ver como un papel,
porque muchas veces lo que hacemos es ver eso simplemente como si fuera un papel en donde la persona firma y ya. No, no es un papel que la persona firma y ya, es un proceso. El consentimiento informado es un proceso en el cual yo le explico a la persona de qué se trata esto de la confidencialidad. Ah, mira, lo que pasa es que aquí vamos a hacer un proceso evaluativo. En este proceso evaluativo, la idea es que yo voy a recolectar una información que está relacionada con tu vida. ¿Bien? Para yo poder recolectar esa información o para yo poder obtener esa información, te voy a aplicar entrevistas, te voy a aplicar instrumentos, ¿sí? Con esos instrumentos, entonces yo lo que voy a hacer es analizar esa información que me arrojen esos instrumentos, ¿m? Pero también entonces indicar, digamos que absolutamente todo lo que va a pasar, por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo que decir a la persona que yo voy a analizar esa información, ¿cierto? Pero no solo que la voy a analizar, sino de hecho que la voy a divulgar, que lo voy a contar, ¿sí? Yo tengo que contar esa información porque me lo está solicitando la justicia. Entonces, como tengo que contarlo, pues tengo que pedirle permiso a la persona para poder revelar ese secreto profesional, para poder contarle al juez y a los abogados qué fue lo que me encontré. Y como uno entrega esa información de todo el proceso evaluativo, pues ahí está lo que yo encontré dentro de los instrumentos psicométricos. Entonces, debo precisarle, debo hacerle la anotación y consentimiento informado, que todo lo que yo me encuentre en los instrumentos, eso lo van a conocer los abogados, jueces y personas que estén implicadas con el caso jurídico. En el caso clínico, pues por lo general lo que sucede o pues lo que siempre tiene que suceder es que hay confidencialidad y que hay algunos aspectos muy puntuales por los cuales un psicólogo clínico podría revelar la información y que en muchas ocasiones le dicen a la persona, mira, voy a revelar la información, sí, en tal caso tu vida está en riesgo, si la vida de otra persona puede estar en riesgo, en ese caso voy a tener que revelar información. O si por X o Y motivo algún juez me llega a solicitar esa información. Bien, pero entonces, cuando el juez solicita la información a un psicólogo clínico, el psicólogo clínico no entrega todo, todito, todo con mayor lujo de detalle. Entrega un informe, ¿cierto?, de lo que esté realizando, pero no todo a mayor detalle. Entonces, por eso el manejo de la información específicamente con lo que respecta a las pruebas psicométricas tiene que ser bastante cuidadoso. Lo otro, las pruebas psicológicas solo pueden ser empleadas por psicólogos, ¿ok? Es necesario, es total y absolutamente necesario que sea psicólogo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, cuando uno aplica una prueba, es que no es simplemente aplicar la prueba. Yo aplico la prueba y ya entonces cojo el manual y con el manual simplemente interpreto lo que me dé. No, yo aplico la prueba, califico, me guío del manual para hacer todo el procedimiento de calificación y demás, y luego tengo que pasar al proceso de interpretación. Muchachos, nos echamos una carrera completa encima para saber interpretar, que es a lo que nosotros llamamos analizar. Y analizar no es simplemente coger la información que, por ejemplo, nos entrega el manual. Entonces, hay muchos manuales, por ejemplo, que entregan tablas. Si el puntaje va de 0 a 35, eso quiere decir que la persona, tal cosa, ¿cierto? La persona está presentando síntomas leves de depresión. Y yo lo que hago, o pues lo ideal es tomar esa información, porque esa información que nos dan los manuales son una guía interpretativa, ¿ok? Esas guías son desde lo cuantitativo, lo numérico. Ah, si esto va de este rango a este rango es porque posiblemente la persona esté presentando tal cosa o, ¿cierto? Pero el trabajo real, cuando nosotros aplicamos instrumentos y hacemos la interpretación, es cuando nosotros hacemos el análisis. Entonces ya yo tengo en cuenta la información que me ha venido entregando la persona, su historial de vida, la situación, absolutamente todo. Tengo en cuenta la teoría y a partir de eso empiezo entonces a combinar toda esta información para poder dar una interpretación. La interpretación de un instrumento no es simplemente, vuelvo y digo, aplicarlo, coger el manual,
revisar las tablas que aparecen en el manual o las instrucciones de que aparecen allí en el manual de interpretación y con eso y ya, no. Eso, porque pues para eso, pues, muchachos, pues sinceramente cualquiera lo podría hacer, ¿sí? Después de que una persona sepa seguir instrucciones, conseguir instrucciones, puedes hacer la tarea a cabalidad. Pero no, porque es que la interpretación va mucho más allá de, ¿m? Eso va muchísimo más allá de, y ahí todo el estudio que nosotros tenemos y todo el conocimiento que nosotros tenemos respecto al comportamiento humano para poder llegar a una conclusión respecto a una prueba. Y fíjense que, como les decía antes, una prueba no es suficiente. Hay que hacer las entrevistas, hay que observar, y cuando yo cruzo toda esa información es cuando yo puedo tener ideas, si no, no. Secreto profesional, pues lo que les mencionaba respecto a la confidencialidad. ¿Qué nos dice la ley 1090 del 2006? La ley 1090 del 2006 nos plantea unos principios generales, he tomado alguno de ellos. Responsabilidad. ¿Responsabilidad con qué? Con todo el manejo de las técnicas que nosotros tenemos. Competencia. Nosotros debemos establecer nuestra competencia también. Esto es muy importante, muchachos, que lo sepan. ¿A qué se refiere la ley con competencia? Yo soy jurídica forense. Yo tengo competencia para evaluar casos que tengan que ver con la justicia. Yo no tengo competencia para realizar un proceso psicoterapéutico. No la tengo. Yo no la tengo. No tengo ni idea cómo está. Tengo algunos insumos, tengo algunas ideas vagas, tengo alguna información de proceso psicoterapéutico, pero tener una idea, tener una información o tener una idea vaga no es suficiente. Entonces, el empleo de instrumentos que yo haga específicamente tienen que ir orientadas hacia mi área, porque tengo que delimitar mi competencia. ¿Yo soy competente para dar terapia? No, no soy competente para dar terapia, porque no sé, porque no hace parte de mi experticia. El profe Juan Pablo tiene la experticia, por ejemplo, para ejercer en campo clínico, para ofrecer servicios psicoterapéuticos y todo lo que utilice, pues sea con fines psicoterapéuticos, ¿sí? Entonces, ahí la diferencia. En mi caso, no. Entonces, por eso yo siempre también tengo que delimitar lo que yo haga, ¿bien? Confidencialidad, lo que ya les he mencionado, evaluación de técnicas, con evaluación de técnicas, entonces, el manejo adecuado de los procedimientos, ¿sí? De las técnicas que utilizo, de lo que selecciono. En el artículo 36 nos habla de los deberes del psicólogo. He puesto algunos muy precisos, pues que están relacionados con la temática, por supuesto. El primero de ellos es hacer uso apropiado del material psicotécnico en el caso que se necesite, con fines diagnósticos, guardando el rigor ético y metodológico. Ojo esa palabrita, metodológico, es decir, está inmerso en una metodología y que debe haber un debido manejo. Evitar en los resultados de los procesos de evaluación las rotulaciones y diagnósticos definitivos. La prueba no es suficiente. La prueba no es suficiente. Un instrumento psicométrico no es suficiente. Tenemos que hacer todo el proceso evaluativo. Y aún así, con todo el proceso evaluativo realizado, no se les olvide lo siguiente. La psicología es una ciencia de probabilidad, no es una ciencia de certeza. Como no es una ciencia de certeza, yo no puedo decir sí, ese sujeto definitivamente sí tiene esa depresión. No puedo. No podemos, ninguno podemos. Ninguno podemos, ¿por qué? Vuelvo y repito, porque la psicología es una ciencia de probabilidad y no de certeza. Por eso cuando ustedes vayan a hacer entregas de sus informes, ¿sí? Informes interpretativos, lo que siempre se debe manejar en los informes interpretativos es la probabilidad. Es posible que el sujeto tal cosa. Es probable que el sujeto esté experimentando síntomas asociados a ansiedad. Es factible que, y todo en términos de probabilidad, porque nosotros no podemos dar certeza bajo ningún motivo. Utilizar únicamente los medios diagnósticos preventivos de intervención y los procedimientos debidamente aceptados y reconocidos por comunidades científicas. Que haya investigación, que tenga un buen fundamento teórico, que tenga unos muy buenos datos psicométricos, ¿sí? Pero yo cómo sé si esa prueba realmente funciona, cómo sé si realmente esa prueba está avalada. Hay muchas pruebas, por ejemplo, que uno encuentra dentro de las investigaciones. Aquí en Colombia nosotros
Para buscar instrumentos psicométricos nos dirigimos a una página que se llama PSA, ¿sí? Que son como los autorizados, uno de los grandes autorizados para poder vender y difundir pruebas en Colombia. Pero hay algunos instrumentos que no los tienen ellos, que no es un instrumento pues muy grande, sino es una escala, ¿sí? Es algo más pequeñito, algo más conciso, y lo podemos encontrar en investigaciones. ¿Cómo sé si funciona? Me tengo que leer investigaciones en donde hayan puesto en funcionamiento esa escala para saber si a mí también me va a funcionar. Ah, es que tiene un muy buen índice de confiabilidad. Tiene muy buenos datos de validez. Perfecto, puedo utilizarlo. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos que esté avalado o reconocido por comunidades científicas, que haya un buen soporte de investigación y teórico detrás de esos instrumentos. Artículo 45, el uso exclusivo de los instrumentos. Solo los psicólogos somos quienes podemos utilizar instrumentos psicométricos. Nadie más, ningún otro profesional en lo absoluto. Procesos de construcción y estandarización. Todo el rigor, bien, la pregunta que de pronto me hacían ahora respecto a, ¿y será que yo puedo crear una prueba? Sí, claro, podemos crearla siempre y cuando hagamos un muy buen proceso de construcción y estandarización. Resultados diagnósticos basados en pruebas. Hay que tener mucho cuidado. El artículo 47 de la ley del psicólogo nos dice, no son suficientes los instrumentos psicométricos para poder hacer un diagnóstico. Tendremos que utilizar otros métodos. Entrevistas, observaciones, ¿cierto? No, porque no serán suficientes. Nos dan ideas, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado con las pruebas o los test que estén en fase de experimentación, es decir, que todavía no se han divulgado, que todavía no se ha determinado bien si pues es un instrumento confiable, si es un instrumento válido. Entonces, ese tipo de pruebas hay que tener mucho cuidado si todavía no están dando unos muy buenos datos, porque todavía se están haciendo pruebas sobre ese instrumento para saber si funciona. La aplicación de instrumentos no radica entonces única y exclusivamente en pongo de presente la prueba, ¿cierto? Le entrego a la persona su hojita de respuesta, lápiz, borrador o un esfero o los materiales y ya está. No. Es todo un proceso y dentro de ese proceso también debo tener observación de la conducta. Entonces, a lo largo que la persona está presentando la prueba, yo también debo estar haciendo observación de la conducta de esa persona. Su expresión facial, su postura, la conducta, su expresión oral, su apariencia física, qué actitud tiene frente a la tarea, qué actitud está mostrando frente al examinador, ¿cierto? Entonces, todo esto en conjunto a mí me puede dar ideas. En muchas ocasiones, bueno, en una ocasión, voy a hablar de un caso muy, muy puntual, muy específico. Una señora a la que yo le apliqué este instrumento que les mencioné al principio, el PAI, Inventario de Evaluación de Personalidad, le apliqué el instrumento y esta señora se demoró 4 horas en realizar el instrumento, en realizar la prueba, perdón, en finalizarla. A lo largo de esas cuatro horas, pues hubo 2 recesitos pequeñitos para que ella pudiera descansar de la vista. Y a lo largo de la prueba, esta señora manifestaba mucho dolor en su mano, mucha incomodidad, demasiada incomodidad. Y vamos a ver que es que la señora me cuenta que pues ella había sido sometida pues a una cirugía. Y pues esa cirugía pues había ocasionado un dolor muy intenso en la parte de la muñeca, lo cual muchas veces pues el hecho de escribir le era muy difícil, le era muy, muy difícil. A lo largo de la aplicación del instrumento, ella todo el tiempo se veía bastante agotada, muy distraída, con dificultad de hecho para entender varios ítems de la prueba, no entendía. Hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones cuando las personas no entienden un ítem, eso no quiere decir que yo voy y le explico el ítem, porque en ocasiones cuando yo le explico,
ya le estoy sesgando su respuesta. Ya le estoy sesgando su respuesta. Entonces ya no es la respuesta del sujeto, ya prácticamente está siendo la mía, porque quien se la está interpretando soy yo. Entonces hay que tener mucho cuidado frente a cierto tipo de pruebas. Por eso cuando uno toma un instrumento, cuando yo voy a hacer la aplicación de un instrumento, yo me tengo que asegurar prácticamente ya de haber leído el manual de la prueba. Tengo que haberlo leído, porque el manual de la prueba es muy preciso. Ponga lápiz y borrador, no le ponga nada más. Póngale solo lápiz porque no puede borrar, porque la idea es que no haga tachones, porque la idea es que si ya marcó eso, pues entonces que no haga un tachón. No le entregue el borrador. La prueba uno le da absolutamente todas las instrucciones. No, es que la prueba es de rendimiento. Entonces es una prueba que para su aplicación es de, señor, cuénteme. ¿Hola? Creo que se le abrió el micrófono sin querer, mi profe, Ah, bueno, listo, porque no gracias. tenemos manitas levantadas hasta el momento. Vale, gracias. Entonces, la prueba es de rendimiento, dice, eso se va, la aplicación es de media hora, 20 minutos, 15. Si es de rendimiento y la prueba dice 15 minutos y a los 15 minutos suspenda, la aplicación de la prueba es a los 15 minutos. Usted pone su cronómetro, lo activa y a los 15 minutos usted suspende la prueba. Se la tiene que retirar. No, que es que la prueba dice que el tiempo sugerido es de hora y media, pero la persona se demoró 4 horas. Esa situación de demora es sensible de interpretación. ¿Por qué se me demoró 4 horas en responder la prueba? ¿Por qué se veía tan distraída? ¿Por qué tenía tantas dificultades? Eso también empieza a darme ideas de las hipótesis, o digamos que me ayuda a confirmar un poco más las hipótesis que yo pueda tener frente a ese caso particular. Entonces, en esta señora, por ejemplo, yo de las primeras hipótesis que me planteé cuando le empecé a hacer las primeras entrevistas es que ella estaba cursando por una depresión, y por ansiedad. Y depresión y ansiedad que hasta ese momento yo estaba hipotetizando que llevaba muchos años. Cuando yo le hago la aplicación de instrumentos, que le apliqué varios, pues los instrumentos me ayudaron a corroborar mucho más esa información. Situación de la demora, la situación de la demora en el contestar la prueba, en que la prueba decía tiempo sugerido, hora y media, pero ya se demoró 4. La demora es porque por efectos de los síntomas que tiene depresión y ansiedad, esto genera problemas a nivel de atención, de concentración. Entonces, por eso le era tan difícil. Entonces, eso me ayudó un poquito, fíjense, esa situación de demora me ayudó un poquito también a poder entender o poder confirmar un poco más esas hipótesis que yo tenía. Por eso todo es sensible de interpretación. Ven entonces por qué es un psicólogo el que tiene que encargarse de esta tarea y tener la suficiente experticia y preparación para poder hacerlo, porque si no tuviera la preparación como psicólogo, pues nunca se habría dado cuenta tal vez que la demora de esta mujer de las 4 horas era por efectos de sus dificultades en concentración, pero dificultades en concentración por efectos de lo que es depresión y ansiedad. ¿Bien? Entonces, por eso ahí la importancia de toda esa interpretación. Necesitamos tener un control de variables entonces al momento de la aplicación de instrumentos. El ambiente, que sea un ambiente bastante cuidado, ¿sí? Que no haya mucho ruido, aspectos de iluminación, que sea un espacio cómodo. El material, entonces los manuales de las pruebas me dicen a mí qué material es el que tengo que utilizar. Por ejemplo, las baterías que se emplean para inteligencia tienen múltiples escalas y en cada una de las escalas, pues digamos que hay tareas diferentes.
cubos, dibujos, libretas para denominación, entonces tiene mucho material, ¿cierto? Del cual pues yo también me tengo que apropiar del manejo de ese material para el momento que lo voy a poner en función. Ah, es que en esta escala me dice que debo tomar el tiempo, ¿cierto? Y solo le debo entregar un lápiz, listo. La prueba dice que en esta escala solo un lápiz y yo tomando tiempo. Ah, no, que es que en la otra, listo, tiempo y le voy a entregar unos cubos y entonces hay una libreta para poder entonces mostrarle qué es lo que debe representar con esos cubos. Les estoy hablando específicamente de las escalas Wechsler, que son las de inteligencia, ¿sí? Entonces, todo ese manejo de material yo también debo tener. Yo debo tener conocimiento del instrumento, esto que les estoy diciendo, las instrucciones, las pruebas siempre nos entregan instrucciones muy puntuales que nosotros debemos sí o sí seguir al pie de la letra. Respuestas sinceras, en ocasiones también solicitar, sobre todo con las pruebas de personalidad, pues digamos que dentro de lo que yo manejo, digamos que las personas que están en problemas judiciales, pues pensemos en aquel señor de 42 años que están investigando y que pues en cualquier momento, por lo que suceda con el caso, puede llegar a la cárcel, puede ir a la cárcel. Entonces, pedirle a la persona que sea sincero frente a sus respuestas, porque si no es sincero frente a las respuestas, y en muchas ocasiones, de hecho, los manuales de instrucciones le dicen a la persona, sea sincero frente a sus respuestas, porque si no, cuando las personas tienden a dar información que no es tan sincera, las pruebas, los puntajes de las pruebas se nos van a invalidar, ¿sí? Los puntajes de las pruebas se nos van a invalidar. ¿Por qué se pueden invalidar? Porque posiblemente la persona estaba queriendo dar una mejor imagen de sí misma, o estaba queriendo empeorarla, o estaba queriendo ocultar información, estaba queriendo manipular información. ¿Y a qué se podría deber eso? A muchas razones, muchas razones. En una ocasión le hice la aplicación de un instrumento que se llama Cuida, que evalúa personalidad en cuidadores. Era un señor y una señora que estaban en una disputa jurídica para saber, pues para determinar cuál de los dos debía quedarse con la custodia de su hijo. Pues obviamente frente a un proceso evaluativo, los dos se querían mostrar como los papás ejemplares, los dos querían mostrarse, mejor dicho, yo soy el mejor. Y fíjense ustedes que cuando yo le aplico la prueba específicamente al papá, la prueba me salió totalmente sesgada, totalmente invalidada, porque me invalidó la prueba, a pesar de la prueba decir que se les solicitaba sinceridad y yo también haberle pedido sinceridad, pues este señor manipuló todo el instrumento. ¿Por qué? Porque pues estaba buscando quedarse con la custodia de su hijo. Entonces me invalidó la prueba queriéndose mostrar como alguien, mejor dicho, un reactivo de la prueba. Dice, en ocasiones me duele, presento dolores de cabeza. Pues ¿qué ser humano no ha presentado dolores de cabeza? Pues todos presentamos dolores de cabeza, pero el señor dice no, falso. A mí jamás me duele la cabeza, a mí jamás me duele el estómago, a mí jamás, nada. Yo, perfecto. Inválido la prueba. ¿Por qué? Porque pues estaba buscando un beneficio. En caso de pruebas de rendimiento, pues tener cuidado con el tema del tiempo, ¿cierto? Cuando no son de rendimiento y dan un tiempo sugerido, uno deja que la persona responda, ¿cierto? Pues si ya se está excediendo demasiado en tiempo, pues bueno, habrá que revisar si de pronto qué es lo que está pasando ahí específicamente, pues como ya para que se dé una demora, lo que les contaba del caso. Y estar presente en el momento de la aplicación. Muy importante estar presente en el momento de la aplicación, sobre todo por efectos de la observación que nosotros realizamos en el momento de la aplicación. ¿Listo? Entonces, con esto me voy a devolver a mi casito. Profe, qué Capo, pena una pregunta. cuéntame. Es que, según lo que entiendo, el resultado no podría ser subjetivo en vez de objetivo si uno tiene que tomar las decisiones así. O sea, me queda esa duda porque, digamos, en cada aplicación el psicólogo tiene que hacer análisis y mirar, pero, por ejemplo, a casos de la vida personal,
yo estoy en un proceso ahorita de separación y yo sufría maltrato. Y en el caso, por ejemplo, de lo que me pasa, a mi esposa, bueno, a mi ex esposa le practicaban este tipo de pruebas y decían que no, que ella no tenía, digamos, la culpa de las situaciones de pegarme, de fracturarme de cosas. Y ese análisis lo hacía una psicóloga que tenía pues otros tintes de pensamiento, entonces me queda la duda de, bueno, hasta qué punto esto puede ser objetivo, puede ser subjetivo, y cómo uno puede tomar verdaderamente una acción, porque si todo lo tengo que decidir basado en lo que creo, pienso, pues no le veo objetividad a la respuesta de las pruebas. Las pruebas son objetivas, Juan Sebastián. De hecho, pues la clasificación es pruebas objetivas, pruebas subjetivas. Y específicamente con las psicométricas estamos hablando que son objetivas. ¿Por qué son objetivas? Porque a pesar que la persona es quien directamente responde, a pesar que es la persona quien directamente responde, digamos que sus respuestas apuntan a unos constructos específicos que yo necesito detallar, ¿sí? Y esos constructos están basados en teoría. Yo tomo la teoría dice, bueno, entonces la persona que presenta depresión, ¿cierto? La persona que presenta depresión presenta este tipo de conductas, este tipo de pensamientos. Entonces, a partir de eso se hace la construcción. Ojo, también hay un aspecto muy importante, sobre todo en algunos instrumentos, y pues digamos que ya porque tocas el caso jurídico específico, que esa es una de las preguntas que suelen hacerme mucho en audiencia. ¿Cómo me doy cuenta yo si la persona no está manipulando, si pues realmente el proceso no fue subjetivo? Nosotros tenemos, hacemos el manejo de las escalas de validez. Las escalas de validez son las que me permiten a mí identificar si la persona está manipulando el proceso. ¿Sí? Está mintiendo, está mejorando su imagen, está empeorando su imagen, está manipulando el proceso de evaluación. Hay pruebas que tienen escalas de validez, sobre todo estas pruebas de personalidad de amplio espectro. Amplio espectro quiere decir no se evalúa múltiples rasgos asociados a personalidad. Estas escalas de validez son las que me permiten a mí identificar hasta qué punto una persona podría estar manipulando. Y pues ya de pronto hay otro tipo de pruebas específicas que también me ayudan mucho más para poder tener esa detección. Lo otro, como el proceso evaluativo no se basa única y exclusivamente en la prueba psicométrica, sino en todo el proceso, las entrevistas, las observaciones, las pruebas, y como es un proceso de multimétodo, es decir, utilizamos múltiples métodos y diferentes medidas, por eso es que nosotros eliminamos un poquito, digamos que disminuimos la probabilidad de manipulación frente a un proceso, ¿ok? Y es bajo la aplicación de múltiples métodos, múltiples medidas, que los métodos que estemos utilizando entonces estén basados en la teoría, que tengan la suficiente confiabilidad, buenos datos de validez y demás para poder decir eso. Entonces, a pesar que seas tú y que sea tu subjetividad lo que responde la prueba, digamos que por medio de todo esto que te estoy planteando es que se puede identificar pues que no es tan subjetivo en realidad. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, con gusto. Entonces, volviendo al caso, bajo lo que les he explicado, bajo esto que les he explicado, ¿ustedes qué consideran? ¿Cuáles fueron las fallas bajo esto que hemos hablado el día de hoy? ¿Cuáles consideran ustedes que en dónde estuvieron las situaciones problemáticas como para que estas personas hayan puesto toda esa cantidad de tutelas que colocar? ¿En dónde estuvieron los errores? Vayan levantando la mano y yo les voy dando participación. No sean tímidos, porfi. Los quiero escuchar. Cuéntame, a ver. ¿Puedes, por favor, repetir la pregunta? Paula, te escucho súper lejos. Te escucho muy lejos, Paula. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Un poquito mejor, cuéntanos. Que si puedes, por favor, repetir la pregunta.
Vale, la pregunta es, bajo esto que hemos hablado el día de hoy, acuérdense del caso. El caso entonces se presentaron muchos sujetos, les aplicaron una prueba, ¿cierto? Pero todos se quejaron porque les quitaron la prueba en un tiempo que no era, bueno, una cantidad de situaciones que ocurrieron allí, que al final los informes salieron terribles. Miren, los informes, para darles un poquito más de idea respecto a lo que pasó, imagínense que los informes, las interpretaciones, las sacaron de una forma, pues se imaginarán, bastante arbitrarias, y los informes decían que muchos de ellos tenían problemas con alcohol, tenían problemas con drogas, tenían conductas antisociales, que tenían síntomas asociados a esquizofrenia. Pues muchas de estas personas estaban a punto de perder el empleo por efectos de esas pruebas. Entonces, con esos resultados y bajo esta información que yo les doy, ¿qué creen ustedes que en dónde pudo haber estado el error con el tema de las pruebas? Yasmín, señora. Buenos días. Pues acá estoy leyendo la diapositiva y pues creo, no sé hasta dónde sea así o no, pero siento que la prueba dice que no fue aplicada por un psicólogo. O sea, de pronto la persona que hizo la aplicación no tenía el conocimiento sobre la prueba, ¿no? ¿Qué conocimiento no Pues, tenía? ¿Qué o te hace sea, pensar? no sé, o sea, digamos, por ejemplo, cuando uno está haciendo un ingreso a una empresa, uno de los filtros es el psicólogo, entonces es un psicólogo el que lo está evaluando a uno y el que le está colocando la prueba, ¿no? Es lo que yo entiendo. Y En ahí efecto, dice que la prueba no la aplicó un psicólogo. bien, muy bien. Listo, Yasmín, muchas gracias. Lady, señora. Profe, buenas tardes para todos. Bueno, no sé, pienso de pronto que la prueba que utilizaron no era la adecuada para lo que estaban solicitando ahí, que era una modalidad de ascenso e ingreso, pienso yo, no sé. La prueba no era la adecuada. ¿Por qué crees que la prueba no era la adecuada? ¿Qué te hace Déjame pensar? ver respuesta. Le debo la respuesta, está bien. Sí, fíjate que una de las cosas que uno podría pensar es, uy, pues ante tantas personas, una prueba de estas, y ojo porque miren el dato que les estoy dando de la prueba, mide personalidad y psicopatología. Pero ¿y yo para qué? Una cosa, por efectos de psicopatología, ¿de qué me sirve a mí propiamente saber la psicopatología de un sujeto para efectos de un cargo? ¿Sí? O sea, una prueba tan extensa, tan clínica, pero tan clínica, tan forense, ¿cierto? Para tantas personas, tan extensa. ¿Qué tan pertinente pudo haber sido la aplicación de ese instrumento? Podría ser. Adel, señor. Profe, tengo Señora, Buenas tardes. hola. La verdad es que yo pienso que esas pruebas no deben de ser tan largas. ¿Por qué? Porque lo primero que son muy engorrosas. Segundo, que no todas las personas tienen la misma facultad para leer rápido y para digerir las cosas más rápido. Entonces, a algunos se les dificulta más contestar esas preguntas y que la mayoría de esas preguntas son repetitivas. Entonces, yo pienso que será eso, que por eso duró y hay personas que no tienen la misma capacidad de otras de contestar más rápido las preguntas que las que sí tienen la capacidad para contestar rápido. Adel, mencionaste dos cosas espectaculares, pero espectaculares. Uno tiene que ver con la elegibilidad. Elegibilidad quiere decir, ¿será que esa persona está en condiciones de contestar una prueba de más de 350 ítems? ¿Será que sí? ¿Será que su capacidad de concentración, será que todas sus capacidades cognitivas le dan para presentar una prueba de esas? Nunca se supo, nunca se supo.
No tenemos ni la menor idea. ¿Por qué? Porque simplemente se las colocaron y ya, ¿cierto? Y lo otro que mencionabas es respecto a las pruebas que son pues muy extensas y que muchas veces tienen como preguntas repetitivas. Les doy un dato. Esas pruebas que por lo general son de personalidad, lo que ayudan es a identificar estas escalas que les decía yo ahorita de validez, nos permite identificar la tendencia de una persona a manipular. Por eso en muchas ocasiones es repetitivo, pero pues si ya me preguntaron esto por allá hace como media hora y otra vez me lo volvieron a preguntar, ¿cómo así? Esto nos ayuda con la validez. ¿Validez con qué? Con que la persona manipule y la manipulación, ojo, porque no me tomen manipulación con que, es que la persona está mintiendo definitivamente y quiere, no. Manipulación puede ser porque la persona es distraída, ¿cierto? Y en el ítem 4 le preguntaron, ¿a usted le gusta escuchar radio? Sí, a mí me gusta escuchar radio, verdadero. Pero como tiene problemas de concentración, se me ocurre, ítem número 200, ¿a usted le gusta escuchar radio? No, a mí no me gusta escuchar radio, falso. Pero por efectos de concentración, fíjate. Entonces, por efectos de confirmar entonces. Muy bien. Zuli, señora. Buenas tardes, estimada tutora y compañeros. Direccionando la problemática que estamos manejando, pues voy a mencionar lo que muchos compañeros han dicho, que primeramente, desde mi perspectiva, o sea, fue abarcada la prueba a muchas personas, o sea, 5.000 personas. Considero que debe haber sido de pronto paulatinamente, porque es un rango muy alto de participantes, donde, digámoslo así, el que realizó e implementó el análisis estadístico, primero no era un psicólogo y segundo, pues no podía hacer como esa observación que nosotros como futuros profesionales en la salud debemos hacer, porque no solamente como la tutora lo menciona, no debemos solo basarnos, digamos, en los rangos que se evidencian de la personalidad en las encuestas, digámoslo así, sino también en la medición observatoria, las posturas, y también, pues, como la persona pues no era un psicólogo, yo creo que primero no pudo a profundidad de notar esos cambios o esas patologías. Además, está adherida a la rama de la psicología clínica y no a la rama de la psicología organizacional, que es la que, digámoslo así, la que visualiza o la que puede encontrar esas capacidades, digamos, de que los empleados tengan una mayor capacidad para cierto cargo, como más estandarizada, considero yo, estimada tutora. Muchas gracias, Zuli. Sí, en efecto, pues dificultades que hay asociados a esa aplicación, no era psicólogo, cosa que pues en el momento de la aplicación de la prueba, pues observación de qué, cómo, nada, observación de absolutamente nada y no ocurrió nada de eso. Muy bien. María Geraldine. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, otra cosa que yo pienso que puede afectar a que la prueba durara más era el espacio en el que se realizó las pruebas. Aquí en el caso dice que contaba con mucho ruido y la ventilación era inadecuada. Eso también puede influenciar en que la prueba se demorara más por la distracción que podía provocar en las personas. Muy bien. Sí, en efecto, el tiempo fue un factor muy complejo. Fue un factor muy complejo porque, de hecho, ahí, pues no sé si de pronto Jennifer lo va a decir. Voy con Jennifer y ya con eso cierro. Listo para ya decirles toda la información. Buenas tardes. Profe, esas pruebas que, bueno, el caso que aparece ahí se presenta más en las pruebas que se hacen en el sector público y son como pruebas situacionales, realmente no sé cómo más llamarlas, porque ahí lo que se enfocan es en el lugar del trabajo y hacen una situación y validan algunos aspectos de la personalidad. Pero pues no sé si esas pruebas realmente las pueda realizar un psicólogo, porque de manera particular yo estuve en una prueba y sí son muchas personas las que se les realizan ese tipo de pruebas y hay ruido y demás y nos dicen que uno debe estar preparado para la atención en ese tipo
de prueba. No sé si eso también tenga que ver en el caso. Bien, ya hago una aclaración respecto a eso y es que las pruebas pueden tener aplicación individual como pueden ser en aplicación colectiva, ¿sí? Hay pruebas de aplicación colectiva. Esta prueba, de hecho, admite o dentro de su manual indica que puede ser de aplicación colectiva, es decir, sí lo podemos hacer en grandes grupos, pero pues digamos que ya un salón, por ejemplo, de 40, 50 personas, a pesar de que diga que es una aplicación colectiva, pues uno como psicólogo también debe identificar como hombre, pues 50 personas también metidas en un salón para hacer una aplicación de este instrumento es exceso, porque pues es una sola persona ahí tratando de cuidar 50 aplicaciones, como que bueno, complejo, ¿no? Bien, Lady señora, ¿vas a decir algo más? Sí, profe, qué pena. De pronto pienso yo que al ver como tanta cantidad de personas y lo que pues hablaban las otras compañeras, el tiempo tan extenso, siento que de pronto ya generaba como cierta desmotivación al no saber de pronto cuántas vacantes se iban a cubrir con 5.000 personas, pues imagínate, entonces como que no, ya, o sea, empiezo a hacerlo así a la loca y pues que sea lo que Dios quiera. Si me va bien y si no, pues bueno, ya. Complicado, fíjate, muchos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, pues la persona usa gafas y se puede concentrarse en sus gafas. La persona hoy cómo se siente, cómo está, como para afrontar una prueba de 300 ítems, que la persona, cómo están, lo que les decía ahora, sus habilidades cognitivas, ¿cierto? Digamos que todos esos factores de elegibilidad para yo saber si esa persona definitivamente está apta para este instrumento. Lo otro, factores relacionados, fíjense, la prueba la retiraron, habían personas que no habían finalizado y se las retiraron, entonces empezaron a responder al azar, respondieron al azar, cosa que por el simple hecho de haber dado respuestas al azar, ya, esa prueba se invalidó, ya esa prueba se invalidó, ya eso, mejor dicho, los resultados que se obtenga de ahí no van a ser nada válidos por el hecho de haber dado respuestas al azar que empezaron a contestar así, ¿no? Dificultades con el tiempo, dificultades con la persona, pues que entonces estaba vigilando las pruebas, que era solo por efectos de vigilancia, pero no un profesional en psicología entrenado en este tipo de instrumentos, ¿cierto? Como para dar cualquier tipo de guía, orientación, hacer el proceso de observación, todo lo que les hablé el día de hoy respecto al manejo de las pruebas. Entonces eso generó muchos inconvenientes, informes, pues obviamente por eso, fíjense, es que tienen síntomas asociados a esquizofrenia, consumo de sustancias, consumo de alcohol, sustancias en general, mejor dicho, no, eso les salió, es asustado. Ustedes imagínense una persona del común, cuando me refiero al común, no tiene ni idea de psicología y le entregan un informe y le dicen, es que usted tiene síntomas de esquizofrenia. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, además de eso, la preocupación de estas personas que me está diciendo, oiga, ¿cómo así yo me estoy enterando hoy a mis 40 años, pues que tengo síntomas de esquizofrenia? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Pero no, pero ¿de quién están hablando? Más allá del empleo, ojo, más allá del empleo, fíjense la gravedad de la situación. No es que usted tiene conductas antisociales. ¿Qué? O sea, no doy ni para robarme un chicle que me encuentro por ahí tirado. Entonces, ¿qué conductas antisociales? ¿Cómo así? Y asustadísimos, imagínense ustedes el problema. Adel, señora. Bueno, la verdad es que yo pienso que esas test tan largos, son tan antiéticos, porque eso es cansar a las personas y llevarlas hasta un límite. Y fuera de eso, quien debe de cuidar a las personas que están haciendo esos exámenes tiene que ser alguien que por lo menos guíe a la persona si no entiende alguna pregunta, le diga, oiga, aquí qué pasa, pero no. Son personas que llegan, se enfocan en eso y no tienen tiempo de preguntar porque no les dan el chance. Entonces eso frustra a las personas. A uno que está haciendo el examen lo frustra porque uno puede que sepa, puede que
que se haya hecho todo para saber su examen, pero a la hora de ver tanta tensión, porque es una tensión que se presenta ahí en ese salón, que a uno se le olvida todo y hasta puede cometer errores. Bien, te voy a hacer una aclaración, Adel, respecto a los instrumentos de amplio espectro, como por ejemplo el PI, el MMPI. El MMPI-2 tiene 567 ítems y al día de hoy es uno de los instrumentos más confiables para medir personalidad y psicopatología. Bien, entonces, no es que sean antiéticos, lo que pasa es que yo debo tener en cuenta a quién le voy a aplicar a ese instrumento. Uno, MMPI-2 es un instrumento para mayores de 18 años. Dos, si es un instrumento de 567 ítems, es un instrumento excesivamente largo, yo me tengo que asegurar que la persona a la que le voy a poner de presente la prueba es elegible para poder dar respuesta a ese instrumento. Si las capacidades de esa persona por efectos cognitivos y demás no están para eso, no puedo emplearlo. Entonces yo debo tener en cuenta, por eso la elección de los instrumentos es tan importante, que depende de múltiples factores que pues ya hemos venido conversando. A mí particularmente, estos dos instrumentos, tanto el PI, que es muy largo, y el MMPI, que es mucho más largo, por lo que respecta a mi área, para mí me funcionan divino. Los amo, me encanta. Son extensos, sí. Para el que se los aplicó, dirá lo que puede decir Adel, pero ¿qué es esto? Pero para nosotros como psicólogos, son esos instrumentos que suelen ser así extensos, son una muy buena orientación, sobre todo por lo que respecta a sus escalas de validez, porque las escalas de validez a mí me dan una muy buena idea de algunos aspectos también psicológicos de la persona. Entonces, son buenos, son un poquito tediosos, sí, no voy a decir que no, claro que sí, por supuesto, pero pues digamos que ahí están. Bueno, muy bien. No sé si hay algún otro tipo de pregunta, profe Melisa, profe Juan, si tienen algo por decir. Por el momento no, mi profe, todo muy claro. Muy bonito, CIPAS. Súper bonito, información muy puntual. Perfecto. Hasta el momento todo claro. Súper, muchas gracias. Profe Melisa, ¿la tenemos por allí o se nos fue? Ah, creo que no está. Bueno, señores, gracias por este encuentro, qué rico, pues, estos espacios que definitivamente nos dinamizan un poquito más nuestra dinámica. Espero que haya sido de total y absoluto servicio para ustedes. Y pues nos estaremos encontrando. Un gusto haberlos acompañado el día de hoy. Bueno, un abrazo Mi enorme profe, para todos. Señor, cuéntame. una precisión o una cuña publicitaria. Para el día de mañana tenemos lo que es la web número 2 en horas de la mañana. La invitación ya la enviaron nuestra directora Dilma por la mensajería interna de curso y está también en nuestros foros. Y también tenemos un CIPAS de normas APA en horas de la tarde. La web es en la mañana y el CIPAS es en horas de la tarde para que se vayan agendando desde ya. No se lo vayan a perder, por fin. Eso de Norma Zapa, mejor dicho, hasta yo voy a estar ahí. No me lo puedo perder. No lo pierdan. Yasmín, señora, cuéntame. Doc, una pregunta como a nivel personal, profe. Cuéntame. Es que con respecto a estas pruebas, es que resulta que yo estoy en un proceso con mi hijo de 12 años y estamos en ¿cómo se llama eso? Como en proceso psicológico por medio de la Universidad Conrad Lorenz. Ahí lo ve una psicóloga desde el Perú, es como un proyecto online que hay. Entonces, para el manejo emocional de los chicos y esto. Pero resulta que a nosotros nos toca semanalmente enviar un formulario. Entonces, a mí me evalúan y a él lo evalúan. Obviamente las preguntas son muy diferentes y yo no puedo, ni puedo yo ver las de él, ni él puede ver las mías. O sea, estamos ahí como en ese proceso.
Pero hay una Sí. pregunta en mi cuestionario que a mí me tiene como que yo pienso y de hecho que a veces yo digo, oiga, pero yo si yo soy inteligente y yo logro entender lo que me están diciendo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no llego? O sea, no estoy segura si estoy respondiendo bien. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta donde me dicen que si yo siento que mis sentimientos, que mis procesos emocionales afectan como la crianza de mi hijo. Entonces está la escala de, a veces, ¿cómo es? Bueno, la quinta dice frecuentemente. Entonces yo siempre coloco eso, frecuentemente, porque pues es lo que siento. Pero más adelante hay otra pregunta donde dice que si independiente de todos o sea, que si yo esté afectada, si estoy afectada emocionalmente, triste, que si eso afecta la convivencia con mi hijo. Entonces yo digo, no, pues yo siento que no. Pero sí me entiendes, o sea, en la primera pregunta dice que si mi estado emocional afecta a mi hijo, yo digo que frecuentemente. Y en la siguiente pregunta me dice una de las últimas preguntas me dice que si yo que si, si mi estado emocional lo afecta, o sea, que si yo puedo estar triste, si eso afecta a la crianza de mi hija, yo digo que no, pero entonces yo hago la relación y yo digo, es que yo siento que es la misma pregunta, pero de otra, o sea, como en otra forma. Entonces, no sé, tengo dudas sobre eso. Profe Juan, señor. Mi profe, no. Quien guste responde. Si gusta usted o si gusta respondo yo. Dale, dale tú. Siento que Dale. hablaste un montón y yo sé que debes estar cansadita, mi profe. Ya estoy Respondiendo como, un poco, respondiendo un poco a la pregunta, efectivamente puede ser que el reactivo, en este caso sería el ítem, me puede estar midiendo el mismo constructo. Recordemos que las pruebas psicométricas en muchas ocasiones me pueden estar midiendo el mismo constructo, incluso la pregunta puede ser similar porque hace parte del mismo constructo. Es decir, hagan de cuenta que nosotros estamos midiendo toda la parte de inteligencia emocional. De ahí salen unas subdivisiones a partir de la teoría, que era lo que nos mencionaba la profe Jennifer, al momento de construirla y demás. Esa construcción me da unos reactivos, que esos reactivos están relacionados con lo que nosotros hacemos la definición. En muchas ocasiones colocamos reactivos de la misma fase que los colocamos con otras palabras precisamente para entender un poco uno, si estamos midiendo lo que se mide, que es una de las cosas por las cuales se genera también, y lo segundo es porque la prueba, como es tan amplia, ¿sí? Necesitamos también tener el mayor número de información y una prueba puede tener la misma pregunta, solo que hecha de diferentes formas. Eso también nos asegura de que el individuo realmente le está respondiendo de una forma adecuada o si está mintiendo en alguna forma. Sí, puede ser que sí, mida exactamente el mismo constructo, pero lo redactan desde otras palabras, con otras palabras, o simplemente queremos saber si es verdadero o falso, o corroborar que el primero sea correcto con un segundo, como dos afirmaciones o una afirmación verdadera y otro falso. Al momento de hacer ese traslado de las puntuaciones brutas a las transformadas, pues ahí es donde uno empieza a evaluar. Ah, ok, gracias, profe. Sí, es que es como esa situación de que siento que respondo toda la prueba, pero en esas dos preguntas empiezo como a dudar. Yo digo, ¿será que es que eso está mal formulado? ¿O será que es que yo no estoy respondiendo bien? Y yo las leo y las recontraleo y de verdad, o sea, ya he respondido eso como 4 veces y esta es la hora que todavía no logro asimilarlo. Pero ok, gracias. Gracias por la respuesta. Listo, muy bien. Entonces, concluimos de esta forma. Se cuidan, por favor, y nos estamos encontrando. Muchas gracias por la participación. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.